Luego ya. Órale. Luego ya la cabeza. Listo. Bueno, es que así como yo soy cumplida, ¿Te gusta que cumplan los demás? Quema, Que quema. no se anden con tus el Nacho dijo cosas. un regalito Ay, para hoy, ¿verdad? ¿Un regalito para hoy? Ese iba a ser el regalo. Ah, yo pensé que él era el regalito para hoy. No le hago a eso. Pues ya entrados en... Tú nunca digas No, sí. frío hasta que lo sientas. Y es amor sincero, aunque sea de caballero. ¿Y los vasitos? Me encantan. Ah, regálame uno. Me encantan cachimbo. Ah, mira. Mi X vaso. Está bien así. Ah, gracias. Mi X. Yetik Piak, la Palpin. Cerca cual Messi. Mochi. Quema. Terminando la Palpin. Quema. Vamos a hacer justo un repaso de todo lo que hemos visto. Allí está el último. Muy bien, así que disfruten su descapricoca, respiren. Recuerden todo lo que hemos visto. Y pues vamos a empezar con el Kawi de Ashkantika. La segunda sesión de mis abuelos. Ahí vivió por muchos años. ¿En qué calle? En mi ciudad. Porque tú sí eres de Minnesota. Ay, yo soy de Ajá. ¿Pero qué número? 174. No, yo 88. A ver si lo tengo. Eres un vecino. ¿Sigues viviendo ahí? Voy a cuidar a mi papá, lunes, martes y miércoles. Porque soy mitad allá, mitad acá. Quema. Ashkan Matlaki Guanome, pues Palitona. Muy bien, pues vamos a empezar recordando los números, los Tlapowali, a ver. Ustedes que tienen muchas ganas, a ver. Tlapowali. Eso se ve con mucha. Ah, No, quema. sí, no me dijiste, ¿no? Quema. A, C, O, M, Y, N, Es Macuali Yoguali. Buenas No. noches. Macuali, la. Buenas tardes. Macuali Teotlac. Teotlac. Teotla. Es que. Le dije, Que bueno, den 5 o vuelvo a empezar. Ahora, sepa desde el principio. A, C, O, M, Y, N, Macuili, Chicuase, Chicome, Chicueli, Chiconavi, Matlaquihuanome, Matlaquihuanye, Matlaquihuanavi, Castori, Castorihuance, Castorihuanavi, Castorihuanavi, Yeyi, Castorihuanavi, y Senguahuanavi. Sencacuali, muy bien. Askin X. A ver, relaxen. Quema. No sé por. C, Ome, Yeyi, Nawi, Majiri, Chicuase, Chicome, Chicuilei, Chignawi, Matlaki, Matlatihuanse, Matlatihuanome, Matlatihuanyeyi, Matlatihuanawi, Castori, Castorihuanse, Castorihuanome, Castorihuanyeyi, Castorihuanawi, Sempohuali. Sencacuali. Ponga mucha atención porque usted también los va a tener que decir, los que recuerden. Quema, muy bien. Askin. A ver, ¿quién falta? Quema, de Watson. Chihuahua. ¿Para dónde queda? Acle. Esa se pronuncia la E. Acle. Quema. Acle, C, Ome, J, Nawi, Matil.
Chiconawi, Maclatli igual C, Maclatli igual Ome, Maclatli igual Yeji, Maclatli igual Nawi, Cachtoli igual C, Cachtoli igual Ome, Cachtoli igual Yeji, Cachtoli igual Nawi, igual. Venga, Wally, muy bien. Ashkan, Almatsin. No venía. Se, Ome, Yeyi, Nawi, Makwili, Chikwase, Chikome, Chikweyi, Chiknawi, Matlatli igual C, Matlatli igual Ome, Matlatli igual Yeyi, Matlatli igual Nawi, Cachtoli igual C, Cachtoli igual Ome, Cachtoli igual Yeyi, Cachtoli igual Nawi, Sempogo. Venga, Wally, muy bien. Tokli. Se, Ome, Yeji, Nawi, Makwili, Chikwase, Chikome, Yeji, Chinawi, Maclatli, Maclatli, Wan Ye, Se, Maclatli, Wan Ome, Maclatli, Wan Yeji, Maclatli, Wan Nawi, Cachtoli, Wan Se, Cachtoli, Wan Ome, Cachtoli, Wan Yeji, Cachtoli, Wan Nawi, Sepowali. Venga, Wally, muy bien. Lauratzi, ¿verdad? Ya se los aprendió. A ver, los que recuerden. Physicales. ¿Qué más? Los que recuerden que hayas escuchado. No. Aunque sea uno. Necesito una otra clase. Aquí está tu Necesito clase. estudiar. Aquí estamos estudiando. Venga, práctica ahora. Esto es oralidad. Recuerda, que recuerdes, aunque sea uno solo. Muy bien. ¿Te acuerdas de algún otro? Muy bien, eso. Eso ¿Dónde es. dejé mi cuaderno? Ya. Eso es algo que. Es un gran paso. Es que mi cuaderno. Nosotros nos tratamos de Quema, muy bien. Ashkan, Matiyaki y Katonaltin. A ver, vamos con los Katonaltin, a ver. Ustedes se lo saben. Quema. Ah, porque le dije que tenía que traer las pendejadas. ¿Quién te manda? ¿Quién te manda, mi niña? Patli, Ejeca, Cali, pues Palin, Para que te No sé. Pongan atención. Eso casi como un ok, ¿eh? ¡Oh! Dije, ¡oh! Quema, Isli, Masa, Tosli, At, Squinky, Otomati, Marinari, Acat, Ocelot, Oscacuautli, Orin, Tecta, Kiawi y Xochitl. Quema. A ver, Liliatzi. Liliatzi. Lilésimes. Quema. Liliatzi no. Almatsin. Un lapsus. Ay. Vamos. Sí, se puede. Sí, se. No sé. Me voy a conectar. Zipatli, Ejecat, Zipatli, Ejecat, Huitzpalin, Coat, Niquistli, Masa, Tochtli, Iscuintli, Osomatli, Malinali, Cuautli,
Coscacuautli, Tecpat, Tecpat, Yahweh, San Juan Yotica, Se me olvida. Quemacatzin, Ashkan de Huatzin. Pati, Ejecatu, Cali, Cospali, Coa, Miquisli, Mazac, Tochtli, Isquintli, Osomatli, Malinali, Akaki, Ocelotli, Así te mandaron. Cuautli, Coscacuautli, Oli, Tecpac. Uno. Shoshi. Quema, Juanica, Ashkan Lidiatzi. Zipatli, Tenca, Cali, Cospali, Coa, Miquisli, Masa, Tochtli, Itzcuintli, Ozomatli, Marinali, Acat, Ocelo, Cuautli, Coscacuautli, Poli, Tepa, Tiahuit, Xochitl. Quema, Sencacuali, muy bien. Tocli. Wow. ¿Puedo pasar? Ya, gracias por despertarme. Sería Zipatli, Ejecatl, Cali, Cuespali, Coatl, Miquisli, Mazatl, Tochtli, Atl, Iscuintli, Ozomatli, Marinali, Acat, Cuautli, no, Ocelot, Cuautli, Coscacuautli, Olen, Tepatl, Kialis, Xochi. Quema, Cachicuali. Muy bien. Ashkan Tehuatzin, los que recuerden. Xochitl. Marinali. Muy bien. Marinali. Quema. Tepat, quema. Son todos. Quema, ¿algún otro que recuerde? Venga, vamos. Ocachinepa, uno más siempre se puede más. Ocachinepa. Ocachinepa. Y mira, y aquí tenemos el material. Si dices uno más, vamos a merecer el material. Recibirá un arcón navideño que contiene 2 medias calorías. Ese me encantaba ese pedazo. Quema, muy bien, Juanica. Bueno, vamos a entregar material a la comunidad nueva. En nuestra cultura, las cosas las recibimos con la mano derecha y las damos con la oposhli. Yekli, oposhli. Y tiene que ir rodeando. Quema. Sí. Y damos con izquierda. Oposhli, quema. Recibo con amor y respeto, entrego con, Quema es Yekli, derecha. entrego con respeto y amor. Recibo con respeto y amor. Entrego con respeto. Quema Katsi, muy bien. Como en el tema. Quema. Ahí tenemos lo que son los tonaltis, mira aquí están, los tenemos que aprender completamente de memoria. Aquí también tenemos los números, el sistema vigesimal, que fue lo que repasamos, esto fue lo que vimos este trimestre. Quema Katsi. Mira, ya vamos otro. Muy bien, quema. Y bueno, esto es vocabulario, y aquí atrás tenemos las preguntas clave. ¿Qué moitoa y palmacehuatlactoli? A ver, ahora yo les voy a preguntar a ustedes, a ver con el vocabulario que hemos visto. ¿Qué es moitoa, molcajete y palmacehuatlactoli? Moitoa, Pues así. No.
¿Quién lo recuerda? ¿Quién recuerda cómo era el molcashi? Molcashi. Molcashi, quema, molcashi. Quema, ¿qué es moitoa? Molido de aguacate. Molido de aguacate. Aguacate. Ese es atole de guacamole. Quema, guacamole. Quema, ¿qué es moitoa? Canto y para no se guatlastoli. Canto. Cuica. Quema, cuica. 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 ¿Qué es moitoa? Obsidiana y para no se guatlastoli. ¿Pesca? Tescat, quistosneki, es reflejo. Reflejo. Quema. No, amo tonta. Itzkli. Moitoa, itzkli. Torres. Itzkli, quema. Istli. Itzkli. Quema, nikifulo. Como en el February Mayer, Quema. página 1. Arriba está Iskli y está Pilsinteco. Itzkli. Iskli, Pilsinteco, la representación. ¿Y si lo pongo con X nada más? Ixtli. Es que ahí le decimos otra Sería cosa. como yo. Iskli. Ixtle, este es Por Ixtle. eso no decía así. Sería como cinta. Quema. Ixtle, quistosneki, rostro, vainilla, moreno, hilo de maguey. Humilde. Quema. Rostro, vainilla, moreno, hilo de maguey. Iskli. Quema. Itzkli. ¿Qué muertoa? Comida y van a hacer el No oí la pregunta. ¿Qué muertoa? Comida y van a hacer Tlacualiski. La cosa buena. Tlacualiski. La cual Ah, bueno. una cosa buena. ¿Qué va? Muy bien, ya entendí más o menos la dinámica. A ver, pregúntenos ahora a nosotros, Shitesh Tlatlanis. Pregúntenos. Con eso estamos con qué muerto con eso. Abajo tenemos la interpretación, por eso sí, Istle. ¿Qué montoa? O sea, se dice la palabra ipan. Ajá. Ipan. No, Aquí podemos es poner. que hay muy toda casa. Ipan más gualocatoli. ¿Qué te gustaría saber de lo que conoces en náhuatl? ¿Qué Hoy va, montoa? ok. Llevamos 5, ok, ¿no? ¿Qué montoa? Lenguaje de señas ipan más tlatoli. Lenguaje de señas. Maíz. Maíz. No, maíz. Ay, se me olvidó ahorita la palabra. Tlatoli. Maitlactoli, la palabra de mano. O hablar con mano. Quema, habla la mano. Ay, sí, ya supe. Cachicuaro, muy bien. Pero se me olvidó el tlactoa, de pronto se me olvidó el tlactoa del verbo. Tlactoa. Quema, muy bien. Hay otra palabra que se llama mashup, por ejemplo. Ah, ya, claro. Pero esa, por ejemplo, no sé si podría aplicar para el lenguaje de señas, pero por ejemplo el mashup son posturas de mano. Por ejemplo, 1, 2. Adelante, mano. Entonces también puede ser que podría aplicar como el lenguaje de señas, ¿no? Como recuerdes, mashup, formato, figura, diseño, Pero no es propiamente lo que yo creo que él dice como de hablar, ¿no? como del lenguaje, ¿no? Como de interpretar un Eso significado. sería como más como deporte, ¿no? O algo así. No, ¿Hay como, mashup? como señalamientos. Señalamientos, Como eso. figuras de mano. Señales tal vez. No, señales. Eso, alto, exactamente. O groserías también por la mano, ¿no? También. Ah, Y Maitlactoli es como hablar con la mano, ¿no? Yo creo que eso ya implica una estructura hablada, ¿no? Sí. Como eso de los sordomudos, ¿no? ¿Qué va? A ver, ¿qué es nuestra persona en lenguaje de señas? Ipan Maitlactoli. persona. ¿Cómo dices en tu Ajá, lenguaje? en lenguaje de señas. Yo. Ah, yo. Yo, persona. ¿Qué es nuestra lenguaje? Ipan Maitlactoli. Lenguaje o idioma. Idioma. Pues. Lo que se dice. Puede ser. ¿Qué es nuestro mexicano? Ipan Maitlactoli. Mexicano. Ah,
Quema, cachicuali. Aprender también. Quema, catse. Mexicano. Andrés Ahí tengo una duda. ¿Existe el lenguaje de señas en lengua náhuatl o es universal para todos los mexicanos? Es universal. Se llama lenguaje de señas mexicano. Entonces sí es como de aquí, ¿no? O sea, eso es propiamente de aquí. O sea, si lo hacemos así a otro de otro país no entendería que es ¿Cómo mexicano. decir? ¿No? ¿Y cómo dices canadiense? Canadiense, no sé, pero lo voy a investigar. Tendrías que poner todo. Ya se dice así, ¿no? Las letras posiblemente. Y así. Les voy a traer el abecedario por si. ¿Te lo sabes? ¿Qué no estoy? Plactolmashot y Maitlactoli. Maitlactoli. A ver. M A ver, todo el abecedario. ¿Cómo se dice el abecedario? es A. No, A. No, A. B. Mejor se los traigo. Qué cachicuali, muy bien. Vamos a darle vuelta a la hoja y vamos a tener la siguiente fórmula, que es la fórmula inversa. Cuando queremos conocer algo que está en náhuatl, cuyo significado queremos conocer en castellano. Tlenki tosneki, por ejemplo, yeyecoliscalco y pancastilantlactoli. Yeyecoliscalco, quictotneki, gimnasio. Yeyecoliscalco. ¿Recuerdan que en Moitoa, Verbo y Palmacehuatlactoli? Yeyelis. Yeyelawili. Ah, ¿Qué vaya vieron? Yeyecolisli, Yeyelawili. Donde se hacen acciones. ¿Qué más? Yeyecolisli es como verbo acción, exactamente. Actividad física, también entrenamiento, Chicahualiscalco, ¿no? como el lugar donde te haces fuerte. Ah, te pones mamado, ¿no? Podría ser muy, muy específico. Bueno, es que, bueno, sí, porque hay muchas actividades, ¿verdad? Ajá, exactamente. Podría ser gimnasia. Ah, exactamente, exactamente. Alterofilia, ¿no? Pero ¿a poco antes existía esa palabra? De un lugar donde haces ejercicio, sí, claro que ya existen gimnasios. Sí. Todo lo que puedas imaginar que ya Pero existía. así la palabra como tal, como gimnasio. No. No, como tal, porque esto no es gimnasio. Esto es el recinto que resguarda las actividades físicas. No, Ah, ya desde la cultura maya existe el quinam. El de actividad de gimnasio. O sea, no como ahora que son metales y vas, ¿no? Y le damos, sino con diferentes tipos de. Y en antigua Grecia ya existía como tal la palabra gimnasio. Los hombres ¿Cómo convivían era entre ellos. Yeyehual? Yeyecoliscalco. Ese es como la explicación, pero ¿de cuál deriva? De hacer. Ah, como Yeyelawili tenemos la De partícula actividades. yeye, de actividad. Nahuili. Yeyelawili, verbo. Y de la Winnie. Que nos vamos a recordar porque justamente hayamos visto el modelo de conjugación de. ¡Ah, sí es cierto! Que allá habíamos conjugado los verbos. Miren, muchas gracias al Mansi. Vamos ahora a conjugar. Que conteste. ¿Qué va? Yo no vine. ¿Qué va? Muy bien, Yeyelawili. Vamos ahora a recordar el ¿Qué habla de mal? Bueno, ya antes de eso vamos a recordar los toca en quema. Pero Nahuili es verbo. verbo y quema y recuerden el toca. Sustantivo, entidad. ¿Qué más se le hace? Vale, queda muy bien. Entonces ya más o menos entendió cómo es eso. Por ejemplo, ahora vamos a hacer una ronda con esas preguntas. Tlenki, tosneki, cali y pancastilantlactoli. Caja, ¿Qué más? Tosneki, y Tosneki. Resguardo, ¿no? ¿qué más? Recinto, estructura, edificación. Cuerpo. Cali. ¿Qué? Tlenki, tosneki, pinoli y pancastilantlactoli. Pinoli, Kitosneki, maíz madito. Crema, cachicuali. Tlenki, tosneki, huehue y pancastilantlactoli.
Ah, no, pues eso sí no lo sé. A huevo, eso dice. Sí, pero bueno, yo Chichihuahua. lo podría traducir o interpretar como instrumento de sonido a base de madera. Quema. Puede ser eso. O anciano. Huehue y tosnequi. viejo. Anciano. Anciano viejito. Abuelito. Abuelito también puede ser. Huehueme, viejitos. Quema. Mira, tiene ganas de pluralizarla. Ahorita vamos a hablar. No, Ya, no. vamos, empieza diciendo. Vamos para Esas allá. niñas habladoras son las Sí, que sí, deben. a ellas pregunten. Ahí se me hace lo justo. No saben. Eso es lo justo. Sí. Tlenki, tosnequi, tlaxcali y pan castilantlactoli. Quema, sencacuali. Dura. No, no necesariamente. No, la tortilla dura es tlaxcaltetic. Tostada. Entonces, Tlaxcali es tortilla. Tortilla. Normal. Quema. Tlaxcaltetic, tostada. Como tete piedra, ¿no? Quema. Tetic. Que se parece a la piedra. Endurecida. Ella está dura. Que se parece. Quema catsi, la tortilla endurecida. Por ejemplo, si alguien se quema con eso, ¿podemos decir así también? ¿O tendríamos que cambiarle? ¿Cómo si alguien, cómo se? Una quemadura de sol, por ejemplo. Que lo tosta el sol, que está tlaxcaltetic. Es que se me ocurrió. Estás tostada. Quema. Podría ser algo chistoso, pero sería tonatic. Sí, por eso, Sí. ¿no? Asoleado, quema. Detonativo. De toda quema, que estás asoleado, ajá, quema. Entonces, eso es asoleado. Podría ser como asoleado, atonatiuado, ¿no? Algo así podría ser. Quema, tonatic, quema, catsi. Es que en estos días todos andamos a tonar. Quema. Tlenki, tosnequi, momoshko y pan castilantlactoli. Momoshko. Ay, pues ofrenda, altar, sitio de los 4 resguardos, no sé, es que es amplio el concepto. Quema, muy bien. Donde están contenidos los elementos. Cuálica, muy bien, momoshko. Y bueno, recordando para la compañera que la variante que estamos estudiando aquí de lengua mexicana es la variante del Valle Central de Milpalta llamada Malacaxtepec momoshko. ¿Qué significa mi Entonces, Momoshko es el recinto, Altar, Como altar, quema, donde ponemos las monadas. Ajá. donde están los 4 elementos juntos. Es como. Es que es el ordenamiento de los 4 elementos. Tiene su forma. Quema. Es complejo, la verdad. Quema, porque aparte tenemos Tlamanali y Tlamanali. Tlalmanali, otras dos. Bueno, Tlamanali yo lo entiendo como escombro y Tlamanali como ofrenda. Yo entiendo eso, pero no sé. Por eso para mí en la danza es Tlamanali. Tlamanali. Tlamanali se refiere a escombros, a caliche o algo que sea. Como un sobrante de la tierra. Pero normalmente decimos Tlamanali, la segunda. Pues porque no Pues, sabe. Es que La depende. manali, ¿qué significa? Sería ofrenda de cualquier cosa. Por ejemplo, aquí se ponen cualquier tipo de ofrendas. Pueden ir armas, pueden ir fotos, pueden ir cualquier otra cosa. De En hecho, el Tlalmanali van cosas puras de la tierra. Solamente de alimentos, frutos, flores de temporada. Que sería una ofrenda a la tierra. Ajá, exactamente. es como lo que proviene de la Lo que proviene de la tierra, Tlalmanali, lo que con todo lo que proviene de la... O sea, puede tener la misma estructura que un momoshko, pero está realizada con puros productos de la tierra de temporal. Porque, bueno, allá en Oaxaca hay un restaurante que se llama Tlamanali. Y Tlamanali ellos lo traducen, bueno, aunque se habla mazateco y zapoteca, ellos lo traducen como la ofrenda de todos los días. Ofrenda también puede ser eso. De todos los días. Y es un restaurante. Pues es que esas dos, por ejemplo, esas dos palabras se ocupan mucho en el temazcal. Tenemos el momoshko, donde van lo sagrado, y el tlalmanali, que es la ofrenda de la tierra, lo que ofrendamos. Pero entonces, en conjunto, debería ser Tlamanali. Depende de lo que quieran trabajar. Porque en las ofrendas Sí, pero por ejemplo ya podemos se ponen... poner los 4 elementos y además
todas las frutas Quema, eso sería un tlamanal. de Sí. Y por ejemplo, el atecocol, pues proviene del agua. Quema. El fuego, pues también, ¿no? Proviene del aire y de la mezcla. Es decir, es una clamanali, que no es fruto Exactamente. ni es comida, ya son elementos que provienen del mar, y el fuego mismo pues es una creación humana. Quema, como esos altares muy sencillos que solo tienen el fuego en medio, la tecocoli, un jarrito de agua. Eso ¿no? sería Tlamanali. Quema. Por eso yo siempre he creído que es clamanali, porque agregamos Más elementos, cosas que no son e incluso a de la veces incluimos ishkuameca, atuendos, otras cosas. Pero entonces sí es Cosas tlamanali lo que normalmente se hace en la tradición, son tlamanalis. Tlamanali. Porque ahí pones Lo que sea, la ofrenda del día. Del día o de la veintena, Sí. o puede ser para una ocasión especial como un funeral, ¿no? Por ejemplo. Levantamiento de Tlalmanalco. sombra. Tlalmanalco, el lugar que resguarda la ofrenda de la tierra. Es el lugar de es Sí. un lugar allá. Quema con Estado de México. el locativo co, Tlalmanal. Tlalmanal, Sí, del Estado de México. Nación, y co. ¿Cómo lo traduciste? El lugar que resguarda El lugar que resguarda las cosas de la tierra, la ofrenda. O la ofrenda de o la la tierra. ofrenda de la tierra. Quema, muy bien. Sí, es que el mexicano es complejo. Bueno, cada palabra encierra varios conceptos. Pero pues la hablamos normalmente. No, sí, pero sabemos me qué refiero que significa. abarca muchos componentes. Porque ofrenda es tan amplio como tu sudor, o algo que hiciste con tu esfuerzo, o un regalo. Sí, eso es una ofrenda. Todos son una ofrenda. Es intangible y Lo intangible, Quema. tu rezo. O sea, son tantas cosas. Tlenkik tosneki tekpaz ipan castillo tlactodi. tengo una duda. Agmo, que tosneki tengo una duda. Tlenkik tosneki tekpaz. Dibujito. Chiquiculo. Cuilo. Chiquiculo. Chiquicuilo. Escriba, pinte, dibuje. Chic. Chic es la orden. Chiquiculo. Algo así. Cuilo. Algo tiene por ahí. Faltan sus hojitas. Eso parece oreja de San Juan, Yotica, ese es un ojo de bispli. Eso parece un puerco. Parece puerco araña, ¿ves? Quema, adelante. Puerco araña. Con una L. Piedra. Chiquiculo. No, es pedernal. Quema, tekpaz, tosneki pedernal. Pedernal. Es que justo me surgió la confusión porque ya nos habías dicho obsidiana, entonces de repente dije, y entonces, en realidad, ¿qué significa? Quema, tekpa, el pedernal no es obsidiana, son diferentes. Eran diferentes nombres. Pero ¿Es no, piedra es o una- cuchillo? Es una piedra con forma, ¿no? El pedernal, bueno, originalmente son piedras que salen así como afloran sobre la tierra como una explosión, son muy filosas. Ajá. Aquí ya está trabajado, ya está hecho un cuchillo, un tekpa. Sí, de hecho, hay un americano que tiene la técnica antigua desde los hombres primates, digamos, neandertales y cromañones, y él fue desarrollando una técnica que quizás no sea la forma, pero pudiese acercarse mucho, que con el choque de las mismas rocas, La iba él va haciendo, Afilando. va haciendo los Filosas. filos y todos, y es tan filoso como un bisturí. O sea, el pedernal real es incluso más, bueno, Es de un tipo especial de ajá, es un tipo, el pedernal, así El se llama. pedernal es un tipo de mineral, es un mineral, sí. No la hagamos de pedernal. Y es tan fuerte que puedes, puedes tallar pieles. Es de negra. Y si te das cuenta, la obsidiana no es así. No, Ahí va otro es que- la blanda. La obsidiana es quebradiza. ¡Ay, no quiero un pavo Ya te también! superaron. Yo voy Entonces, lo a una dejamos rosca, como ¿no? pedernal. Amerita rosca de Reyes, Después lo grande, dejamos como familia. pedernal. Pedernal, Y pollo Luego Kentucky. cuchillo de pedernal. no necesariamente, porque es que Está haciendo mi aquí lista ya de cosas. entraríamos en otra siguiente parte de la profundización, que se llama la tlacuaponilistli, que es el proceso de desarrollo que tienen todos estos elementos. Ahí nosotros en los que vemos aquí ya los vemos adultos, maduros,
Pero cuando nos adentremos en los Amoshtin, hay unos que están directo en la tierra, ¿no? Que no han nacido. Hay unos que apenas son bebés, hay unos que son adultos, entonces tienen un proceso de desarrollo. Y eso nos va indicando, por ejemplo, en el caso de Tecpa, qué tanto ha sido trabajado, porque un cuchillo no se aparece solo, ¿no? Ni aparece así en la naturaleza. Nos implica que alguien ya lo trabajó. Cuálica, muy bien. Sí, pues de hecho la Tecocol igual va Quemacatzi adquiriendo también. Todos van cierto- creciendo. cierta forma y cierto sonido, de acuerdo a la edad. Quema. ¿Ni hueles ni popolos? Quema. ¿No está muy intenso esto? ¿Cómo te llamas? Laura. Laura, ¿no está muy intenso? Ah. No, es que cuesta, Interactivo. cuesta trabajo entenderlo. Como es algo que no escuchamos, por ejemplo. Por ejemplo, lo americano, ¿no? Constantemente vemos palabras en idioma anglosajón, entonces es muy fácil captar algunas cosas. Pero esto como casi no lo Además la escucho. pronunciación como que es muy diferente, ¿no? En algunas cosas. Quemacatzi. Y tiene sonidos particulares también. Pero bueno, Muy bien. poco. ¿Cuáles son las terminaciones del sustantivo? ¿Las recuerdan? TL, LI y TLI. Quemacatzi, muy bien. Y habíamos dicho una forma de pluralizar, ¿la recuerdan? Rintintín, Anomej, Quema, los que Y- terminan en tele. ¿Y estos? Tintin, Quema. Tin. Quemacatzi, muy bien. ¿Qué muertoa cantos y cuando se guatlactoli? Cuicame, Quema. ¿Qué muertoa lagartos? Ziplaquime, Zipalquin, Zipalquin, Zipactin. Quema. ¿Qué muertoa vientos y cuando se guatlactoli? Quemacatzi. ¿Qué muertoa carrizos y cuando se guatlactoli? Atame, Ocachicuali. ¿Qué muertoa flores? Quemacatzi, muy bien. ¿Qué muertoa comidas? Tlacualquin, Quema, muy bien. Ocachicuali, ya los tenemos. En lengua náhuatl, todas las palabras se conforman de dos partes. En el caso de los sustantivos, tenemos una raíz que va a ser invariable y una terminación que puede ser TL, TLI o LI. Siempre que vayamos a trabajar con un sustantivo o tokai, hay que identificar cuál es la raíz y cuál es su terminación y a partir de ahí comenzar a trabajarla muy bien. Habíamos visto los pronombres posesivos, ¿lo recuerdan? ¿Qué mostraba mi canto? ¿sí lo vimos? No, cuica, No, quema. ¿Qué muestra tu canto? Ticuica, ¿Qué muestra el canto de él o el canto de él? Nuestro canto. Tocuc, Vuestro canto. Nan, nan, cuica. Nanmo, no, suena muy cubano. Canto de ellos o ellas. Muy bien. Incuica, quemacatzi. Estos son los pronombres posesivos. Esto no es una conjugación. Recordemos, aquí no estamos conjugando. Los que se conjugan son los yeyelawili. Aquí estamos mosentlalilik, aglutinando. Quema, muy bien. Y habíamos hecho una fórmula para decir plural. ¿Qué muestra mis cantos? Cuicao, Juan. Juan, Quema, recuerden la terminación Juan, que sustituye al plural. Quema. ¿Qué muestra tus cantos? Cuicahuan, Quema. ¿Qué muestra los cantos de él o ella? Cuicahuan, Quema. Nuestros cantos. Tocuicahuan, Tohuicahuan, quema. Vuestros cantos. Namocuicahuan, Los cantos de él o ella. Incuicahuan. Muy bien. Yo creo que si quieres explícales esto, pero lo veo confundido, ¿estás bien? No, sí. Quema. No, sí sabes, solo no dice cosas. Solo Ah, ¿no? sí. Bueno, lo veo así como... Pero sí sabes, sí lo veo sabes. así Pero al como- Max sí se ve un poquito confundido. ¿Alguna duda con esto?
Pero lo recuerda haberlo visto. Sí. Muy Pero bien. esto último de one, no, nada más vimos los posesivos. Hasta el posesivo, ¿verdad? Muy bien. La terminación one se va a aplicar cuando queremos hacer el posesivo plural. Va a sustituir la terminación me y la terminación tim. Independientemente de cuál sea la raíz, todo sustantivo en posesivo plural se va a pluralizar con one. Bueno, si no me pregunto, ¿Qué más? ¿cómo le haces cuando tienes una tokai, pero con adjetivo? ¿Se puede? ¿Cómo en qué caso? Ah, ¿Qué quieres decir? Como bueno, malo, algo así. no. Es que adjetivo a mí me dice que está calificando a la acción del verbo. No, la acción de un sustantivo. O sea, es que es, o sea, vas a hacer un agregado de un tokai. A ver, de nuevo un ejemplo. ¿Cómo qué quiere decir? Niño feo. No, Pues, por ejemplo, casa de cultura. Es que por ejemplo en náhuatl, Ahí sí, no, o sea, es que ocurre algo, que esto es pensamiento español. En náhuatl existe el concepto para decir casa de cultura, calcopa. entonces pasa la regla de aglutinación. ¿No? No, creo que es estamos una palabra en sí misma. exactamente, por ejemplo, casa de cultura, en mexicano se dice con calcopa. O del polchón. Cali, ¿no? Del polchón. Pero eso es solo para jóvenes. Solo para un. Y aquí es para todo el pueblo, calcopa. Ya, como más igual copa. Quema más igual copa y también como la cultura del merecimiento más igual copa. Copa se puede interpretar como cultura, más o menos. O como ese conjunto que pertenece a todos. Exactamente, una colectividad agregada, copa. Copa. Mira. Quema, a ver, como qué otro ejemplo, o en qué lo quiere aplicar. Es que es cuando usan el de, o sea, pones el de, me quedaba la duda si me puedo mejor aglutinar, por ejemplo, lo de maíz azul, cuando te acuerdas que te pregunté y así, y me decías palabra, pero es una palabra aglutinada. Entonces, en realidad no hay tantos adjetivos en náhuatl, es lo que yo quería ver. Muy bien, no, exactamente no. El adjetivo en náhuatl tiene otros usos, son completamente diferentes al español. Y efectivamente, esto no funciona como el de. Como forma palabras. Exactamente. Quema. La preposición de no se ocupa. De hecho, hay algunas regiones en donde la de se mete así, están bla 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 náhuatl de y tal cosa. Uno náhuatl, náhuatl, náhuatl de tal cosa. Eso lo he oído, claro. Quema, sí. Eso es muy hispano el de. Entonces, por ejemplo, una manera más mejor de interpretar, por ejemplo, en el ejemplo que dio, ¿no? El niño es feo. No, por ejemplo, ahí estamos adjetivando. Eso es toda una oración porque tiene el verbo ser o estar. En náhuatl no podemos aplicar eso. Una forma mejor de interpretarlo sería feo el niño. ¿Qué más? Entonces siempre que lo interpretemos eviten usar el verbo ser o estar. ¿Qué más? De hecho, las personas que hablan náhuatl así lo expresan en español, por eso lo oímos como mucho, porque en su lengua no completan. no utilizan ese el verbo. Entonces les invito a que cuando empecemos en náhuatl saquen el verbo ser o estar de la fórmula. O así. Casi piénsenlo como nos hacen creer que hablan los cavernícolas, ¿no? Sin preposiciones. Yo ser mexica, ¿no? Así, Bueno, el caminar la calle. alemán y el inglés funcionan de la Así. misma forma. Así, igualmente. Más menos es más, recuerda el náhuatl, menos es más sencillo, más simple. Muy bien. Y pues esto es lo que corresponde al tokai, es lo que vimos pues en estas clases. Muy bien. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, algún comentario de esta parte? ¿Cuál? ¿Ni huelis ni popolos? Quema. Quema, matijilla y cayeyela willy. Ahora vamos con los verbos. Vimos entonces que en yeyela willy estudiamos algunos. Vamos a seguir con el verbo cuica. Vean, cuica es la raíz del sustantivo cuica. Quema. ¿Alguien recuerda cómo se decía ni cuica? ¿Qué moitoa yo canto y para no ser guatlactori? Ni cuica. Ni cuica, muy bien. Ni cuica. ¿Tú cantas? Y cuica. Quema.
Ella canta. Cuica. Quema. Nosotros cantamos. Cuica. Ticuica. Eso es conjugación del verbo en presente. Quema. Ashkantika. Quema es el equivalente a tiempo presente, modo indicativo, voz activa. Ashkantika. Tiempo presente, modo indicativo, voz activa. Muy bien, nosotros cantamos ticuica. Tengo una duda. Yo he oído el tica como el ando endo Muy bien. progresivo. Es decir, que ocurre y sigue ocurriendo. Por ejemplo, si estamos cantando sería cuicatica. Quema. Entonces correctísimo también. Quema también es válido. Es Gracias, Cama. como decir oindo. En la terminación tica al Ajá. español tiene el equivalente al gerundio del nd. Entonces era real. Quema canción sí Entonces, equivalente. cuicatica. Cuicatica Estamos cantando. cantando. La cualtica Comiendo. Quema. Gracias, Cama. Masehualtica Ofreciendo. mereciendo. Muy bien. Entonces equivale al nd la terminación tica. Tica. Gracias. Al español. Y cuica, nosotros cantamos. Ustedes cantan. Ancuica. Quema. Ancuica. Ancuica. Quema. Cuica. Ellas cantan. Tipica. Cuica. Cuica. Quema. Cuica. Cuica. Ahí los tenemos. Tica. Y ese es el modelo de conjugación del verbo. Aquí sí ya estamos conjugando. Habíamos dicho que se conjuga aquí porque implica un tiempo presente, un modo indicativo, eso que nos dice que está sucediendo en la realidad. No son cosas que nos gustaría que pasaran, no son cosas que nos habría gustado que pasaran, no son cosas que no pasaron y solo pasaron en nuestra mente o pasarán en el futuro. No, cosas reales. ¿Qué va? Cuálica. Muy bien. Vamos a recordar. ¿Recuerdan algún verbo? A ver, ¿quién recuerda un verbo? ¿A quién? Choca. Totia. ¿Cuál? ¿A quién choca? Ni ¿Qué más? Conjuguen. Me choca. Leitito, neki choca. Llorar. ¿Qué es? Cual me sigue el vitales chocane que todo Así. me choca. Le choca nada más, ¿verdad? Choca. Llorar. Y por ejemplo, ticuica, le podemos quitar nosotros el pronombre. Muy bien. Eso es muy importante. Estos no son pronombres. Se llaman prefijo sujeto, que es algo completamente diferente a los pronombres. Aquí no hay pronombres. ¿Qué más? No en la conjugación del verbo. Prefijo sujeto. Prefijo sujeto. Entonces, pero en la traducción lo ponemos o no? Nosotros cantamos o cantamos. Es que al español si lo necesitan. Si lo quieres pasar al español, forzosamente necesitas un pronombre, el cantamos. Puede ser cantamos. Nada más. Nigmeki ewa shishkali. ¿Qué más? Ancuica, ustedes cantan ¿Qué más? ¿Ustedes o vosotros cantan? o cantan. No, ahí sí le tendrías que poner el Es que prefijo. Exactamente. Es que necesita el prefijo para indicar qué cosas, qué persona a qué está refiriendo la acción. Vosotros cantáis. Ellas cantan. Oye, pero no hemos dicho que nosotros, o sea, que no pongamos la H, sino es como, es un sonido aspirado. Sonido aspirado. Que también puede ser Un apóstrofe, ¿no? un apóstrofe. O una J, luego lo vamos a encontrar como J.
o a veces con la terminación kej. Kemakatsi. Muy bien. ¿Quién recuerda otro verbo? Quema ni choca, choca, anchoca, choca. Muy bien. Llorar, llora, muy bien. ¿Quién recuerda otro verbo? A ver. Oxe y de la Willy. Quema. Quema. Con la H se determina que es plural, ¿verdad? Quema, el sonido aspirado. Sí, porque es igual, si se dan cuenta son casi iguales. Se alargaría el sonido. Quema. Verbo es. ¿Será Tati? Tatia. Y Toreto. Quema. Tlenki, toslenki, ixtotía. Está mal. Vamos a ver. Bailar. Bailar. ¿No? Quema. Ixtotía, huelis danza o causar el diálogo. Es que nosotros no bailamos, ni tampoco danzamos. Se llama mitotia. Mitotia, quema. Causamos el diálogo con lo sagrado. Muy bien. Ajin. ¿Sabes cómo quedó? Ixtotia, yo causo el diálogo. Mitotia. Quema. Y es con H, ¿verdad? Sonido aspirado, quema. Ixtotía. Bien. Entonces es como rezo. Pues se puede interpretar como rezo movimiento, pero en náhuatl es causar el diálogo o encauzar el diálogo. Porque la idea de rezo es, en náhuatl se acerca más a cuica, más como rezo. Si que decimos rezar yo rezo ni cuica, podría ser como canto florido, pero la idea, por ejemplo, lo estábamos viendo que también cuica, alguien que hace el cuicani es lo que, no sé si los conozcan o los llegaron a ver, el oficio de rezanderos. ¿Alguna vez los llegaron a Sí, conocer? como existen aquí. Todavía existen los Aquí en rezanderos. Iztapalapa. Ellos son cuicanime, o los teomanicuica también, los que rezan cantando. O las playineras, estas que lloran. A las plañideras, ¿no? Plañideras. Plañideras, es cierto. O sea, que se contrataban para eso. Exclusivamente. Que llama muy bien. Entonces, no, bailar, porque la idea de bailar, bueno, hasta donde tengo entendido, implica como cierto gozo, como cierta libertad, incluso hasta cortejo, ¿no? Por ejemplo, la idea de baile, gozo y regocijo. Y en caso en Ixtotía tenemos que estar practicando constantemente. No necesariamente se disfruta, ¿no? También cambia el sentido del disfrute, porque aquí en Ixtotía sudar, estar cansado, tenerse, es el objetivo, ese es el disfrute. La idea de dolor, por ejemplo, ya también trascendemos la idea de dolor, va más allá del dolor, ¿no? El dolor ya no es algo que no decimos, sino es algo a lo que cedemos, cede al dolor. ¿Qué más? Pues sí, lo dice el canto. Sí, cede al dolor. Porque luego a veces cuando tenemos mucha resistencia, No, porque pero aquí nos me acuerdo de también soy danzante. Que quede muy claro que aunque yo me canse, yo sigo danzando. Porque para eso. que nos cansen. Entonces, esa idea de cambiar, ¿no? De la displacencia como algo placentero. Muy bien, muy bien. También habla de mucha disciplina. Eso. Eso. Yo tengo una duda. ¿Qué va? Ahí no va un acá. Muy bien. Va para allá, pero eso es para ver lo que son los
Yeyelawili, Panoatic, los transitivos. Ahorita no estamos viendo los transitivos porque estamos viendo esta parte. Efectivamente se puede conjugar como bien lo menciona, es decir, yo le danzo a, porque justamente como lo menciona el verbo istotía, requiere decir a quién estás encauzando el diálogo. Es decir, tu diálogo no puede ir nada más así, porque sí, sino que tienes que señalar a quién muy bien. Eso que lo que nos señala Iliadsin es el prefijo objeto. Por ejemplo, y aquí se pone como con una C o una Q, que es la contracción de este sonido, de esta palabra ki, que es a él, a ella o a ello. Nikistotía, yo le danzo a él, a ella, a ello. Tikistotía, tú le danzas a él, a ella, a ello. Y aquí, por ejemplo, ki, aquí se le agrega justamente el prefijo objeto, kistotía. Él, ella le danza a él o ello. Tikistotía, aquí, luego a veces se contrae con una sola C nada más. Tikistotía. Nosotros a ello o a ella le danzamos. Por eso es Shimitotia y Kame, es que Shimitotia. Dánzale a Y la por luz. ejemplo, ahí es el ni, ki, empieza nuevamente con i, h. ¿Se puede eliminar alguna i en la escritura o se tiene que poner ni? Cuando se juntan las dos. Totía. Nikistotía, ¿qué más se juntan? Cuando hay los choques vocálicos se alargan. Pero, ¿cómo se escribe? Doble i, ¿Qué más con doble? pero no ki, Kistotía. nada más en Se extiende, ¿no? textura. Se alarga, ¿qué más? Kistotía, ¿qué No más? lectura. ¿Qué más? Kistotía. Muy bien, pero sí, ese es el siguiente nivel de verbo que Makatsin. Vamos a aprender a dominar primeramente el verbo ashkantika para después pasar a esta parte. ¿Cómo dices que se llama con Niki? ¿Verbo? Estos se llaman prefijos objeto, así se le conoce. Vean, tenemos aquí prefijo sujeto que nos indican una persona y el prefijo objeto nos indican cosas. Que Makatsin, muy bien. Entonces, ki solamente es para indicar a quién se lo estamos haciendo. ¿A quién se da? Efectivamente. Es una función del verbo también. Exactamente. Y implica a quién, porque puede ser a ti, a él, a ella, a nosotros, a ustedes o a vosotros. A eso. Exactamente. Este solamente es un prefijo objeto, pero hay 6 prefijos objetos. ¿Qué más? Y hemos visto alguno, se lo recuerdo nada más. ¿Es el chi? El mitz, Nimitz, ¿no? el mitz, ni mitztlapalo, yo te saludo, ni mitztlapalo. Ni Sempaki ni Shishmati. También vimos ese, ni sempake, ni mitz ishmati, de conocer tu rostro, mitz a ti, Me alegro, ¿no? para ti. ¿Qué más? Ni Mitzlaxocla. Ni mitztlazotla, Te ¿qué más? quiero. Yo a ti, para ti te amo, te quiero. Mitz. Muy bien, este es otro prefijo objeto. Ya está ahí. Ya está ahí. La jalo. Pásalo a su compañera. Recibimos con la derecha y damos con la izquierda. Recébaselo con la izquierda. Regrésaselo. Con la izquierda. Suelta tus puntos. Recibo con respeto y amor. Entrego con respeto y amor. Recibo con respeto, entrego con respeto y amor. Recibo y me lo quedo así. Que Makatsin. ¿Ya todos tienen? Está bien. Muy bien, pues bueno. Los prometidos de deuda. Igual es Popolo, ¿sí? ¿No puedo borrar esto? ¿Qué más? ¿Alguna duda con la planilistli? Hay que practicar. Oh, sí. Gema. Es que No borre los updates porque yo quiero ¿A dónde rosca de abejas. tenemos los verbos? No, No, que más pura oralidad. Eso estamos practicando la oralidad. Es poco. ¿Qué más? bueno. Y con encantada la rana. Se llaman las copias de la No, Chava Flores.
Quema, muy bien, pues vamos a empezar con esto, ya para ir finalizando, para ir cerrando esta parte. Les vamos a presentar lo que se llama en lengua náhuatl la xiutlactoli, palabra preciosa. Aquí le pusiste como acá, pero es palabra preciosa. ¿Qué más? Ajá, palabra preciosa, palabra hermosa, palabra año, palabra hierba, palabra turquesa, xiutlactoli. Es exactamente, a esto sí le podemos decir como equivalente entre comillas a lo que es oración o plegaria. Que marca, o sea, pero dentro de nuestro pensamiento, que no tiene que ver con orar o plegar, sino con una palabra preciosa que tiene un objetivo que va más allá de los seres humanos, que se dirige hacia lo sutil. ¿Espíritu? Podría ser o lo sutil, lo espiritual. Y entonces aquí les presento, les comparto esto. Yo no podría escribir esto, de hecho no lo puedo hacer, se tendría que aprender de manera oral, así, repetirlo una tras otra vez. Como un canto. Pero pues vamos a merecer, que considero que han merecido, que se han estado esforzando. Y esto es algo que pues va a ser para toda la vida. También les pido que si lo quieren compartir, que primero se lo aprendan bien de memoria, perfectamente, antes de comenzar a enseñarlo. Esta hoja solamente es exclusivamente para ustedes, pero ya ustedes sabrán qué hacen con ella, con esta información. ¿Qué? Recuerden cuidar mucho de la oralidad, porque aquí está escrito, pero en algún momento, si no se practica y volvemos a recurrir a esto y se nos olvida cómo se dice, vamos a haber perdido la oralidad. Entonces no olviden practicarlo como lo vamos a escuchar muy bien. Entonces vamos a ver qué es. Tenemos aquí náhuatl, nahuatlactoli y el español. A un costado en Castilla pues tenemos una interpretación más o menos muy elemental, muy básica. No es literal. Esto es para invitarles a que ustedes hagan su propia interpretación de la xiutlactoli. Así me la enseñaron mis abuelos, mis abuelas, y ahora sí se las enseño a ustedes para pues su tradición. Quemacatzin, muy bien. Vamos, se las voy a decir, pongan mucha atención. Y después la vamos a repetir, Quema. Tenemos un espacio también. Y abajo tenemos las direccionalidades. Por cada rumbo vamos a ir sustituyendo pues, al rumbo en el que estemos. Muy bien. Vamos a empezar. ¿Hacia dónde queda Tlahuiztlampa? ¿Por dónde sale el sol? Por el oriente. Y así de aquí en este cuarto, ¿hacia dónde queda? El oriente sería por donde sale el sol. Sería para mí hacia allá. Para mí entonces. Para allá. Así. ¿Qué va? Está para allá. El sol está saliendo ahora en aquella dirección. ¿Qué macatsi? Entonces, vamos a, si gustan, pónganse de pie. Vamos a ponernos de pie, por favor. Este es el norte. Sí, perdón. Sí, este es el norte. Ya me cayó el 20. Que va muy bien. Y entonces vamos a dirigirnos hacia el rumbo correspondiente. Vamos a señalar, bueno, ahí vamos a tener la hoja, pongan atención a la hoja. Bueno, primero sí, escuchen, y ya después vamos siguiendo con la hoja. ¿Qué va? Quema. Ashkan, Ashka. Tictotlapohualtia, Tlahuiztlampa y Yeyan, Tictotlacpaloltia, y Chanecatzitzinghuan, Ticmactilia Incopalsi, Inhuehuetzotzonali, Atecocolpitzali, Itlatzi, Iwan Inatzi, Atecocolpitzali Se. Quema, muy bien. Ahí vamos entonces al primer rumbo. Quema. Ximocuepa, Cihuatlampa. Nos damos media vuelta y vamos ahora al Cihuatlampa. Muy bien. Una sigua. ¿Qué sigua quiere intentarlo? A ver, Liliatzina. Ashkan. Tictotlapohualtia. Cihuatlampa y Yeyan. Tictotlaxpaloltia. Ichan Ecatzitziguan. Ticmactilia Incopatzin. Inhuehuetzotzonali. Inatecocolpitzali. Intlatzin Iwan Inatzin.
Atecocolpitzali. Atecocolpitzali. Ome. Ome. Quema, Ocachicuali. Muy bien. Chimocuepacan, Huitziltlampa. Y damos una vuelta completa hacia el sur. Quema, Catzi. Muy bien. Huitziltlampa. ¿Qué más? ¿Por qué hacia el sur? Pues seguimos este orden. Quema. Estamos siguiendo este orden. Sí. Quema. Muy bien. Ashkan, Almatzin, Xiquipowa, Huitziltlampa. Ashkan. Ashkan. Tictoclapohualtia. Tictoclapohualtia. Mictlampa. Huiztlampa. Huitztlampa. Huiztlampa y Yeyan. Huiztlampa y Yeyan. Tictotlapaloltia. Tictotlapaloltia. Icane Ecatzintzintzinhuan. Ichanecatzintziguan. Ichan. Ticmatilia incopaltzi. Ticmatilia incopaltzi. Inhuehuetzonali. Inhuehuetzonali. Inatecocolpitzali. Inatecocolpitzali. Intlaltzin ihuan inatzin. Intlaltzin ihuan inatzin. Atecocolpitzali. Atecocolpitzali. Yeyi. Yeyi. Quema, Cachicuali. Muy bien. Ashkan, Chimocuepacan, Mixtlampa. Quema, muy bien. Toki, vamos a hacer esa Mixtlampa. Ametert. Ashkan. Ashkan. Tictoclapohualtia. Tictoclapohualtia. Mictlampa y Yeyan. Mixtlampa y Yeyan. Tictoclampalotia. Tictoclampalotia. Ichanecatzintziguan. Ichanecatzintziguan. Y amegotia incopaltzin. Ticmatilia incopaltzin. Inhuehuetzotzonali. Inhuehuetzonali. Inatecocolpitzali. Inatecocolpitzali. Intlaxin. Intlaxin. Ihuaninaxin. Ihuaninatzin. Atecocolpitzali. Atecocolpitzali. Nau. Quema. Chimocuepacan. Vamos ahora hacia el centro. Muy bien. Muy bien. Ashkan. A ver, Tehuatzin, ayúdenos con el Ilhuicayo. Ashkan. Tictotlapohualtia. Tictoclapohualtia. Igualcayotl. Iguagayo. Ilhuicayo. Yeyan. Tictoclapaloltia. Tictoclampalotia. Ichan Ecatzintziguan. Ichanecatzintziguan. Ticmatilia incopaltzin. Ticmatilia incopaltzin. Inhuehuetzonali. Inhuehuetzonali. Inatecocolpitzali. Inatecocolpitzali. Intlatzin. Intlatzin. Inatzin. Ihuaninatzin. Atecocolpitzali. Atecocolpitzali. Macuili. Macuili. Quema, muy bien. Chimocuepacan, damos una vuelta sobre nuestro eje. Y ahora vamos a Tonantzin-Tlali. Quemacatzi, ¿nos ayuda por favor con Tonantzin-Tlali? Quema. Ashkan. Ashkan. Tictoclapohualtia. Tictoclapohualtia. Tonantzin-Tlali y Yeyan. Tonantzin-Tlali y Yeyan. Tictotlapaloltia. Tictoclampalotia. Ichan Ecatzintziguan. Ichanecatzintziguan. Ticmatilia incopaltzin. Ticmatilia incopaltzin. Inhuehuetzotzonali. Inhuehuetzonali. Inatecocolpitzali. Inatecocolpitzali. Intlaltzin ihuan. Intlaxintziguan. Ihuanatzin. Ihuaninatzin. Atecocolpitzali. Atecocolpitzali. Chicuace. Chicuachi. Quema, muy bien, nos levantamos, giramos. Quemacatzi, muy bien, ¿quién nos falta? El corazón. Quema, aquí. Tehuatzi, nos ayuda por favor con el corazón. Teoshuflampa. El ombligo, ¿no? Le dicen algo. Quema. Ashkan. Ashkan. Ashkan.
Tictotlapohualtía, Teoxihuatlanpan, Teoxihuatlanpan, Yeye. Tictotlac-Palotía, Tictotlapohualtía, Ichanecaxin, Tzinhuan, Ichanixcaxitzinhuan, Igmactilia, Incopaltzin, Ticmatilia, Incopaltzin, Inhuehuexosonali, Inhuehuexosonali, Atecocolpisali, Inatecocolpisali, Intlaxin-Ihuan, Inyaxin, Inclaxin, Igualinantzin, Atecocolpisali, Atecocolpisali, Chicome, Chicome. Chiquema. Muy bien. Ashkan y Pancastila. Ahora nosotros abrimos el rumbo y acontece y nos dignamos abrir a los guardianes del reposo. Ofrendamos copal, ritmo, música del tambor, sonido del caracol, tierrita, agüita, sonido, soplido del viejito, piedra de agua, que macatsi. Y pues ahí tiene Shimomasegua, el descanso. Entonces, el objetivo de esto es aprendernos de memoria quema, para que cuando digamos estemos a la hora del ruedo, ahora presentarlo en agua. Y si quieren decirlo en español, pues bueno, está bien. Inmunis. Quema, Y ahora lo orientes. quema, y ahí lo tenemos. Quema. ¿Alguna duda, algún comentario de esta parte? Pues gracias. No es fácil. No es fácil porque, bueno, yo en mi caso personal pues siempre he tenido que hacer una interpretación usando el tlapalol y el chaneque y otras expresiones, ¿no? Pues las he escuchado, ¿no? Pero no estaba seguro. Esto es lo que se tiene que decir. Bueno, es una forma, ¿no? Quema. Esta Es una es forma, una claro, forma. pero no todos la conocemos, porque podemos pedir permiso, como lo sentimos, pero este es como más... Ya es una estructura, esto ya es una estructura, ya vamos a llamarlo, ya es una fórmula, ¿quema? Que se ha venido pasando así tal cual en la oralidad. En español se desdibujó por completo, pero en náhuatl, como siempre nos dijeron, apréndetela de memoria, se logró conservar de esta forma, ¿quema? Por eso es muy En la importante oralidad. que se la aprendan tal cual la aprendimos, ¿quema? Ya después que la dominen, pues ya pueden cambiarlo, modificarlo. Sí, porque a mí chaneque me sonaba muy maya, ¿no? Y ella pues me parece más, ¿no? Quema. Y es que es Ichan Ekatzitzinhuan, es decir, la casa de los vientitos. Ichan, Nochan, Mochan, Ichan. Quema. Como el viento, ¿no? Quema. La casa de los vientos. De los vientitos. Vientitos. Ajá, Ekatzitzinhuan. Vean la terminación Wan, ¿ya vieron? Esta vez ya está en el canto, ¿no? Quema. Orienta el primer viento que debemos alumbrar. Quema los vientitos, así es. Si se la aprende de memoria y logran recitarla, a quien guste, les paso la del siguiente nivel. Quema. Sí, va. ¡Qué maravilla! Quema. Ya eso lo traigo memorizado ya. Muy bien, pues si gustan, ya sacamos la tlacuali. Puede ser. Pero espérate, primero hay que poner los anillos. Quema, por eso vamos a sacar. Este ya, y todavía no veo nada. Ah, vamos a. ¿Pero en qué le ponemos? Ah, bueno. ¿Ponemos ¿Se puede mover esa mesita? Nineki Tlacua, Sí, claro. Guacholo y Quema. y Camoli, Esta, ¿no? A ver. Chimoli y Guantanamo. Un molito de guajolote con molito. Ah, sí, eso. Yo traje tamales, pero de... En unas... Ah, mira, acá ya le encontré. Ah, ¿Dónde está mi idea? Esto es importante. No, esto es para hacer. Entonces vamos a traer siempre. No, no, hoy, no. pidió para hoy. Que mascaste, porque aparte ya estamos en el Zacualistli. El Zacualistli, el guisado. El rico guisado. Eres joven, pero poco a poco lo haces. Exali. ¿Qué? ¿De qué? El exali, el maíz con frijoles. Ah, es la antena, ¿no? Quema.
Entonces, si continuamos, Yo comí frijoles de mañana. nos va a tocar ¿Y cuándo Porque nos va a cada tocar? veintena, ¿no? Se celebra. quema algo, se celebra muy bien. Yo hice. No hice. Ahorita Está ¿Tú bien, ¿no? hiciste el frijol típico? no, esa es para después, para la siguiente clase, aunque cabe la veintena. ¿Cómo es? El sali. Pero ¿cómo es? Era una mezcla Porque de es frijol con... mezcla. Era frijol Frijol con con maíz. Yo con maíz. Frijol con maíz Frijol nada con más. ¿Maíz? De todos los colores de la región, quema. Antes aquí hacían uno que le decían un tamalate, que era así muy Tamalate. chiquito y con el mole se mezclaba, pero tenía que ser de garbanzo, frijoles y combinado con el maíz. Aquí en Iztapalapa. Ajá, entonces cuando pero escucho la entonces palabra fue sale, un guisado a mí me suena. Ahora sí. nada más procesado de lo que se quisiera. Sí, hoy nada más, sí, porque estamos finalizando ya la siguiente clase. Ya vamos a ver a qué corresponde esto, porque estamos apenas en el cuarto día de la veintena de Zacualistli y la tradición nos dice que el guiso se come o al final o en el día 10 de la veintena. ¿Qué macatse? No, al final. Muy bien. No, sí, a este sí, pero. Porque siempre hay un día